En casa de los cristianos nuevos Constanza de Perpiñán y Manuel de Almazán tiene lugar un rito clandestino. Su hijo recién nacido había sido bautizado en la catedral según el rito cristiano. Ahora, 8 días después, está a punto de ser circuncidado según el rito judío. Pero ve la ceremonia una vecina no invitada, Violante Ferrer, una cristiana vieja. Desde ahora tu nombre es José. Así es como te llamas a los ojos de Dios, aun si a los ojos de los hombres te llamas Pedro. El bebé de Constanza de Perpiñán ya tiene un nombre. Sus padres lo llamarán José, pero fuera de las paredes de su hogar será conocido por su nombre cristiano, Pedro de Almazán. Años después, el niño que este día recibe su nombre se verá envuelto en un momento decisivo de la Inquisición española. En 1478, los monarcas fijan su residencia en el Alcázar de Sevilla, un palacio construido por los árabes en el siglo XI. Isabel y Fernando son la pareja más poderosa de su época. Sueñan con un estado con solo una religión y unir sus reinos en nombre de la salvación nacional, culminando la reconquista cristiana contra los musulmanes que todavía controlan el sur de la península a los 700 años de su llegada. Pero en sus reinos también existen problemas. Un fraile dominico, Tomás de Torquemada, lanza una advertencia. En estos reinos hay muchos blasfemos, renegados de Dios y de los santos. Los responsables, dice Torquemada, son los judaizantes. Son los conversos, los cristianos nuevos, que siguen practicando sus antiguas costumbres. Propone un plan para erradicar a los herejes, una inquisición. Los reyes aceptan y cursan la petición al Papa. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV firma la bula que instaura la Inquisición española. Pero Isabel y Fernando no han pensado en una Inquisición dirigida por Roma, sino en una Inquisición real a las órdenes de la corona. La función inquisitorial primero y luego la Inquisición ya establecida se veían como una estructura que podía adoptar distintas formas en diferentes países. Así que de algún modo era natural que los reinos españoles crearan su propia Inquisición. Los reyes nombraron directamente al inquisidor general, que dirigía la Inquisición con una obediencia simbólica a Roma. Pero la monarquía tenía un tribunal dirigido por el Estado, no por la Iglesia. Los reyes nombran a Tomás de Torquemada como primer inquisidor general. Los archivos son la memoria de la Inquisición. Se requieren 3 llaves custodiadas por 3 inquisidores para abrir los 3 cerrojos. Ningún legajo puede sacarse de esta habitación sin el conocimiento de los 3 inquisidores. Estos archivos contienen las actas de las investigaciones, la de los interrogatorios y las sesiones de tortura. Incluyen referencias cruzadas entre sí y van a sobrevivir durante siglos. En mayo de 1484, a pesar de la oposición tanto de la nobleza como de los cristianos viejos y de los nuevos de Aragón, Fernando envía 2 inquisidores a Zaragoza, la capital del reino. Uno de ellos, Pedro de Arbués, se convertirá en santo, al menos a los ojos de la Iglesia. Mi opinión es que el tribunal fue concebido como una estrategia política para conformar socialmente
una sociedad, hacerla más armónica o encontrar la cimentación que fuera capaz de darle una cierta estabilidad desde el punto de vista del universo cultural. Claro, esto supone entender que esa sociedad estaba resquebrajada, que tenía grandes problemas, como era así realmente. No hay que olvidar que la sociedad que heredan los reyes es una sociedad muy convulsa. En Zaragoza, capital de la Corona de Aragón, el número de conversos es grande y muchos de ellos gozan de gran relevancia social. Con la llegada de la Inquisición, para los cristianos nuevos de Zaragoza, cada ritual de su vida cotidiana será sometido a un riguroso examen. Cinfa Caccabi y su marido Jacob Abencuca son conducidos ante el inquisidor Pedro de Arbués. Han sido denunciados como judaizantes por 7 testigos, personas con las que han vivido y trabajado toda su vida. ¿Cuál es su nombre? Cinfa Caccabi. ¿Sabe de qué se le acusa? Yo no he hecho nada, soy inocente. ¿Es usted judía? Sí, soy judía. Judía es un delito. No, no es un delito, soy judía. ¿Dónde está su Dios? No se les revelará la identidad de sus acusadores. Pero Cinfa tiene una inteligente defensa. La Inquisición se encarga de investigar a los cristianos sospechosos de herejía. Los judíos quedan fuera de su jurisdicción. No pueden ser herejes, ya que según la Iglesia son infieles o no creyentes. Cuando el inquisidor le pide que confiese que es hereje, Cinfa insiste en que ella es judía. ¿Lo conoce? Yo lo veo. Y es el cristiano. Somos judíos, judíos. Vivimos con judíos y vivimos judíos. Nunca he sido bautizada como cristiana. Y mi marido es judío. Creo que es muy importante señalar que los judíos nunca fueron objeto de las pesquisas de la Inquisición porque los judíos no eran cristianos. La Inquisición española se ocupaba únicamente de los cristianos bautizados. Mi Dios es judío. ¿Es judío? Eso no es ser Dios. Eso no es ser nada. Frustrado, el inquisidor ordena que Cinfa sea torturada. La tortura estaba permitida para obtener confesiones, siempre que se realizase conforme a las normas recogidas en el Manual de Inquisidores, escrito un siglo antes. Como también era habitual en todo tipo de procesos, Cinfa va a ser torturada para conseguir su confesión. Se cubre el crucifijo de la cámara del inquisidor, una manera piadosa de proteger a Jesús de lo que va a realizarse en su nombre. La tortura no siempre logra el resultado apetecido, pero pese a sus negativas iniciales, Cinfa acabará confesando lo que el inquisidor quiere oír, que en realidad es cristiana, que fue bautizada de niña y por tanto está bajo la jurisdicción de la Inquisición. ¿Eres cristiana? ¡Más fuego! La tortura es un elemento consustancial con el procedimiento judicial del antiguo régimen. Lo utilizó la Inquisición, pero también lo utilizó el derecho común, lo utilizaba, era un medio a través del cual pues, se trataba de sacar la verdad. La Inquisición, no siempre, pero a veces utilizó la tortura, sobre todo cuando los inquisidores pensaban que el reo no decía la verdad, o al menos toda la verdad. Ver cómo torturan a Cinfa es demasiado para Jacob. El notario recoge minuciosamente sus palabras. Dejen de torturarla, por favor. Mi mujer dice la verdad. Deje de torturarla, inquisidor. Yo también voy a decir la verdad.
Soy de Sevilla, del Reino de Castilla, y soy cristiano de nacimiento. Tenía amigos judíos que se habían prometido antes de casarse en la sinagoga, y yo siempre soñé en poder hacerlo también. Y así nos convertimos en marido y mujer, según la ley de Moisés. Os habéis condenado. Vuestras almas ya están perdidas y ahora vais a perder vuestros cuerpos. Jacob acaba de sellar su destino. Cinfa va a salvarse por ahora. Si hubiese sido cristiana, ahora habría sido feliz y la Inquisición no nos perseguiría. Cinfa recobra fuerzas y orgullo pensando en su boda con Jacob. Aquel fue el día más feliz de mi vida y eso no me lo podréis arrebatar. La Inquisición de Zaragoza hace docenas de arrestos arbitrarios. Numerosos acusadores anónimos se presentan ante el inquisidor Pedro de Arbués para denunciar a amigos, parientes e incluso desconocidos. Constanza de Perpiñán está entre los cientos de denunciados. Había manteca de cerdo salada sobre la mesa y no quiso comerla. Cuando no los veían las criadas pedían vino y lo solían bendecir al modo hebraico. Cuando se levantaba el Santo Sacramento en la misa siempre miraba a otro lado. El testimonio más perjudicial procede de Violante Ferrer, cristiana vieja y antigua vecina de Constanza. Relata el ritual que observó en la ceremonia donde se dio nombre al bebé. He oído también que sus hijos fueron bautizados al modo judaico. El 19 de octubre de 1484, la Inquisición hace pública una citación a nombre de Constanza de Perpiñán, que está en paradero desconocido. Pero Constanza es localizada por un miembro de la red de informantes de la Inquisición llamado Juan de Herrera. Vi a Constanza de Perpiñán el día anterior a la fecha de citación dentro de la iglesia de San Antón. Fui enviado por el alguacil de la Santa Inquisición a comprobar si estaba allí, y cuando la vi corrí a avisar al alguacil. Le avisé y corrimos juntos a la iglesia de San Antón, pero no la encontramos. Más tarde me contaron que se había escondido en la sacristía de la iglesia. Constanza es condenada a la hoguera in absentia. Cuando llega el momento, todos los habitantes se congregan para contemplar el ritual más importante de la Inquisición, la ceremonia del auto de fe. Muchos de los condenados son poderosos cristianos nuevos que apenas unas semanas antes dirigían el gobierno de la ciudad. Para Cinfa y su hija será el día más trágico de su vida. En ese momento, Zaragoza será testigo de la primera demostración pública del colosal poder de la Inquisición. La ceremonia del auto de fe ha sido pensada para despertar el temor de Dios en todos los presentes. Los inquisidores sentencian a los herejes convictos uno a uno. Maricruz Soriano. A partir de entonces deberán llevar sanbenitos, la capa de la vergüenza, y unos sombreros largos en forma de cucuruchos llamados corozas. Al acusado, al brazo, secular para que le den la justicia que se merece. Algunos serán deportados, otros condenados a galeras y algunos otros a cadena perpetua. Pero todos aquellos que llevan sanbenitos negros han sido condenados a muerte.
La Inquisición opera en un plano espiritual. Entrega al condenado al Estado para que éste lo ejecute. Se obliga a familiares y amigos a contemplar cómo sus seres queridos mueren. Pero para algunos, la desgracia de los cristianos nuevos es motivo